Hola, ¿me escuchas? Increíblemente acaba de llegar la luz. O sea que tenemos un poquito de suerte. Eso es papá Dios que no puso que la luz llegara. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te escuchas un poco cortada. No sé si es tu conexión o la mía. Y como que te frisas. Yo estoy muy bien, gracias a papá Dios. No sé si será el internet mío o el tuyo. Ah, ok, ya ahí creo que sí, que ya estás bien. Mejor, Sí, perfecto. sí, perfecto. Bueno, saludando, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Esto es una segunda entrega del conversatorio Cáncer de Mama, ¿cómo te apoyo? Y en esta vuelta vamos a estar hablando más que nada de uno de los tratamientos específicos para el cáncer de mama, que es la radioterapia. Para ello nos acompaña la doctora Yasmín, médico oncólogo y radioterapeuta. Y así como medio aceloso, medio personal, mi doctora, mi radiooncóloga, como yo le suelo llamar. Entonces, más que nada, vamos a estar compartiendo experiencias, vamos a estar respondiendo algunas preguntas que he ido compilando, de que me han ido escribiendo por mensaje privado y por el WhatsApp. Y queremos que esto sea bien interactivo. Si tienes alguna pregunta, si quieres saber algo específico, te invito a que nos escribas vía el chat y yo voy a ir recogiendo las preguntas y los comentarios para pasárselo a la doctora. Entonces, Yasmín, bienvenida, gracias nuevamente por segundo año consecutivo por acudir al llamado del conversatorio. El año pasado lo hicimos en Acrópoli con todo el equipo médico. Este año, bueno, lo estamos haciendo de manera individual y a través de diferentes canales, ya sea con el oncólogo, ya sea con la psicóloga, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión estamos trabajando contigo directamente. Y la primera pregunta que mucha gente se hace es en qué consiste la radioterapia. A mí me causó mucha gracia la primera vez porque alguien me preguntó que si la radioterapia era una pastilla De radiación. radioactiva que yo me tenía que tomar. O sea, y la gente me decía, pero a ti te meten en una cápsula y te pasan un rayo. O sea, hay muchas personas que se preguntan, ¿qué es la radioterapia? O sea, ¿en qué consiste? Porque ese nombre, no sé, parece como que le da ideas, le activa la creatividad a las personas. Entonces vamos a empezar por ahí, que tú nos expliques un poquito en qué consiste la radioterapia en los pacientes oncológicos. Sí, antes que nada decirles, para los pacientes con cáncer tenemos una combinación de 3 tratamientos básicos, seguro ya tú les mencionaste, que es cirugía, Uh -huh. quimioterapia, que es lo que la mayoría más piensa cuando piensa en cáncer por los efectos físicos que causa la quimioterapia, de la pérdida del pelo y todo eso. Yo creo que por eso la gente lo graba también. Y la radioterapia. Entonces, esas 3 cosas son el pilar del tratamiento oncológico y dependiendo del tumor, dependiendo del estadio, el paciente pasará por una, dos, la mayoría una combinación de técnicas de estas herramientas que tenemos. Cuando hablamos de radioterapia o terapia radiactiva o terapia con radiación, a saber, lo primero es que es un tipo de tratamiento oncológico, aunque también lo utilizamos para algunas patologías benignas. Y de principio, a los pacientes más básicos, yo les digo, imagínate un rayo X, una placa del pecho, una radiografía de tórax. Son radiaciones. Tenemos todo el espectro electromagnético y sabemos que los rayos X fueron descubiertos por allá por el 1800, donde haciendo un ensayo de repente se disparó y en una placa se, se vio reflejada la mano, ¿verdad? Entonces se vio que ese rayo X, que se llamó rayo X porque no se sabía lo que era, esa radiación de rayos X, pues es capaz de producir imágenes. Fue su primer uso. Pero luego
con el pasar del tiempo se vio que también podían ser terapéuticos. Y los rayos X de alta energía, de muy alta energía, parecido a de una radiografía, pero de una energía mucho más alta, pues resulta que es terapéutico. Y con el paso de los años es una de las técnicas básicas, cura a muchos pacientes y tiene su indicación, tanto en el momento del tratamiento, así como en pacientes de manera paliativa. Entonces, ese rayo X tiene la capacidad de matar células y uno lo que hace es que mediante técnicas de imagen dirige la radiación a la zona que quiere tratar. En la mama, ya sea la mama puesta todavía, si se hace una cirugía conservadora, se va a irradiar esa mama para prevenir recaídas en el resto de la mama sana que quedó. En los casos que se saca la mama completa, habrán unas indicaciones de cuándo hacer esa radioterapia. Puntualizar que la radioterapia, lo primero que la diferencia de la quimio es el modo de aplicación y de acción. La quimioterapia, por principio, es algo sistémico. Es como cuando usted se toma una pastilla o se pone una inyección de cualquier medicamento que va a ir por el torrente sanguíneo causando un efecto. La quimioterapia, por eso, tiene ese efecto general y tiene efectos secundarios que son muy visibles por lo mismo, porque no discrimina en algunos tipos de célula. Entonces, lo que hace es que mata células que tienen un rápido crecimiento. Por eso va a matar las células cancerosas que se están dividiendo rápidamente, que es una característica del cáncer, pero también se va a llevar el pelito, porque el pelo se está multiplicando todo el tiempo. Va a haber efectos en mucosa. Usted ve que usted se muerde la lengua o el carrillo y uno le duele muchísimo, se acuesta y al otro día no tiene nada, porque ese epitelio se está regenerando muy rápidamente. Lo mismo la mucosa del intestino. Entonces, la quimioterapia, eso, es sistémica. La radioterapia, en su defecto, es localizada. Entonces, la radioterapia va a actuar donde yo la ponga. En el caso, como dijimos, me llevé la mama, pero tenía un tumor grande, tenía ganglios positivos, tenía factores que me hablan de una probable recidiva, tengo que irradiar ese lecho tumoral y voy a irradiar donde estaba la mama, donde estaban esos ganglios, protegiendo pulmón, protegiendo corazón. Entonces es ahí como un arte de cómo yo voy a irradiar el órgano que quiero y cómo voy a cuidar esos órganos que tengo al lado, sanos, que tienen una tolerancia. Eso a modo de introducción, yo diría. Exacto. Retomando lo que tú dices, yo recuerdo que cuando a mí me iban a hacer la mastectomía, muchas personas me decían, mira, si tus ganglios salen limpios, no va a haber que hacerte radio. Hay mucha teoría alrededor de eso. Y también había personas que me decían, un familiar, ya puede ser mi mamá, mi tía, tuvo cáncer, pero a ella solo la trataron con radio o a ella solo le dieron quimioterapia. Retomando lo que Exacto. decías, que el tratamiento puede ser que sea una o la otra o la combinación de ambas. ¿En qué momento específicamente se recomienda que el paciente, por lo menos en mi caso, tú te sentaste conmigo y hasta dibujito me hiciste, explicándome por qué razón, a pesar de que mis 21 ganglios habían salido limpios, yo necesitaba radioterapia? Entonces, ¿en qué momento ese paciente que termina con una mastectomía como el mío, una mastectomía radical, donde se retira la mama completa, donde sus ganglios salen limpios, por qué razón o razones, o quizá una idea global que nos puedas dar, es que se recomienda la radioterapia? Las razones son múltiples. Una de las indicaciones en un caso como el que me planteas es el estadio inicial de la enfermedad. ¿Qué tamaño tenía ese tumor antes de la quimioterapia? ¿Te acuerdas de esos datos? Sí, el mío tenía un diámetro de 4, si no me equivoco, 4. Y era grado 4, mi cáncer era grado 4. ¿Y los receptores? No recuerdo, pero sí recuerdo que me explicaste que existía la posibilidad que en lo que quedaba de mi sistema linfático se hubiera podido colar alguna celulita, porque se vio en la cirugía cuando se retiró la mama que mis ganglios linfáticos tenían celulitas.
O sea, que estaban tenían invasión linfovascular, invasión, exactamente. Y me que era explicaron un que por tumor esa invasión, que era un posiblemente, tumor de un tamaño considerable, sí, que eres una mujer joven, no recuerdo bien los receptores, no, no, si era receptor, ¿tú estás tomando una pastilla? sí, sí, Femara, era estrógeno, Perfecto, estrógeno. exacto. Entonces, al final hay indicaciones que son absolutas y luego ya la suma de pequeños factores. Y por eso cada paciente es individual en el momento de tú decidir su tratamiento. Entonces, a grosso modo, pacientes con tumores grandes que van a quimioterapia neoadyuvante y que tienen otros factores de riesgo podrían ser candidatas a esto. Por eso que hablamos, porque el tumor entra por los filetes nerviosos y vasculares, porque es una paciente joven, porque tiene factores de riesgo de alto grado de diferenciación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como dijimos, es el estadio de cada paciente, es la biología molecular de esa paciente, es el grado histológico de ese tumor lo que va a definir los tratamientos que va a recibir. Si una paciente tiene un tumor de 1 centímetro al momento de su diagnóstico, es una paciente que puede ir a cirugía conservadora, que probablemente no va a recibir quimioterapia y que luego de esa cirugía va a llevar radioterapia porque le queda la mama a ese resto de mama para evitar una falla local. Y así va a ir variando, desde aquellas que tienen ya un tumor que no es operable al diagnóstico y que tiene que ir a una neoadyuvancia con quimioterapia y que luego irán a cirugía y que luego, según sus factores, irán sí o no a una radioterapia y según sus receptores hormonales, a bloqueo hormonal como en tu caso. Ok, y dime algo, ¿cuáles son? Yo sé que la radio, efectos secundarios, o sea, yo que viví la radio, yo no tenía un efecto secundario inmediato. Yo sí sentía que según avanzaban los días en la semana, yo me iba sintiendo cansada o me iba sintiendo agotada o dependiendo de mi rutina de trabajo y de mis actividades, pues llegaba un momento en el que yo me sentía como, estoy Agotada. cansada, estoy agotada, esa es la palabra. Pero así hablando, consecuencias que podamos palpar de la radioterapia. O sea, ¿qué consecuencias se puede decir? Bueno, mira, la quimio sabemos que se cae el cabello, se cae todo lo que es crecimiento rápido. Hay mujeres que sufren luego de alopecia, ya sea en la cabeza, a mí me pasa en los ojos, en las pestañas, a mí no me han terminado de salir. No sé si me terminen de salir realmente, pero yo tengo una ligera alopecia en las pestañas. Pero hay mujeres que sufren de diferentes consecuencias dependiendo del tratamiento. En el caso de la radioterapia, ¿cuáles consecuencias palpables se han identificado en los pacientes? O sea, que uno puede decir, bueno, mira, esta, no sé si existe. Sí existen y como dije, como es un tratamiento local, dependerá de la zona que irradie ese efecto secundario. Ejemplo, si irradia un tumor cerebral o una metástasis cerebral, va a haber alopecia, no alopecia permanente, pero sí va a haber alopecia porque en piel yo voy a tener una dosis de radiación. Claro. Siempre que el órgano esté muy cercano a la piel, voy a tener cierto grado de epitelitis, que tú lo tuviste. Sobre todo cuando tengo una zona con cierta convexidad o concavidad, eso va a hacer como que se caliente la piel y que se queme. En cabeza y cuello, por ejemplo, si vamos a tratar tumores de laringe, de lengua, de amígdala, el cuello es una zona muy sensible y tengo estructuras muy nobles, muy cercanas al tumor. So, por ejemplo, si tengo un tumor de amígdala, ese paciente se va a irradiar la zona de la amígdala, también voy a irradiar posiblemente los ganglios del cuello y ahí voy a tener, de hecho, cabeza y cuello es uno de los tratamientos que son más tóxicos, con más efectos secundarios agudos por la nobleza de la zona. Entonces voy a tener dificultad para tragar, voy a tener odinofagia, dolor para tragar, voy a tener resequedad en la boca, voy a hacer mucositis en la boca, va a haber epitelitis en el cuello, la piel se va a ir, la saliva se pone espesa. Es un tratamiento súper difícil cuando son tumores grandes de cabeza y cuello. Y eso es de manera aguda. Y asimismo de manera aguda, si son tumores en la pelvis, puede que tenga cistitis, alguna molestia para orinar, a veces diarrea, cáncer de próstata, por ejemplo. Si bien con las técnicas actuales uno cuida mucho,
por la posición de la próstata respecto a la uretra, va a haber cierto grado de cistitis durante el tratamiento, hacen más pipí, les arde un poquito, y eso son los efectos agudos que estamos hablando. Si tengo un tumor de esófago, por ejemplo, o un tumor de esófago o del mediastino, dígase un linfoma de mediastino con el esófago muy al lado, probablemente ese paciente también haga un poco de malestar para tragar de manera aguda. Si es algo en el abdomen, podría tener lo mismo, diarrea o cólicos y tal. Entonces, cada vez más los efectos son menos comparado a lo que teníamos antiguamente. Y esos efectos son agudos y no permanentes. Porque antes que teníamos equipos menos sofisticados, menos conformados, de hecho las imágenes, la tomografía computada, la resonancia, ha hecho los mismos equipos que tienen controles de imágenes en el equipo mismo, hacen que tengamos mayor control y mayor es más estricto. Entonces sabemos también la tolerancia de esos órganos sanos y uno los cuida. Entonces tendremos, en resumen, efectos agudos dependiendo de la zona que vaya a irradiar, algunos efectos tardíos dependiendo. Por ejemplo, un paciente que se irradia de un tumor en el recto y recibe una dosis considerable, en el tiempo podría ser quizás alguna proctitis, un pequeño sangradito, pacientes de cáncer de cervix que reciben una dosis muy alta en el cuello del útero y la dosis curativa debe ser muy alta. Algunas en el tiempo podrían presentar microsangrados por el recto, por sensibilidad de esa radiación que recibieron. Se habla de algunos segundos tumores, ya no los vemos tan frecuente, pero lo mismo, antiguamente, por ejemplo, el linfoma, los campos de radiación eran muy grandes. Y eso también ha pasado en el tiempo. Antes irradiábamos mucho, tanto porque no teníamos imágenes necesarias para delimitar, como el mismo equipo no permitía bloquear lo suficiente, entonces se irradiaban zonas más amplias, los efectos a largo plazo eran mayores. Por ejemplo, el linfoma, si tenía un linfoma de aquí en el cuello y axila, se irradiaba todas las áreas ganglionares, lo que se llamaba la radioterapia en manto. Entonces el paciente se le irradiaba cuello, mediastino, axilas, inguinales, todo ese campo. Y eso hacía que, por ejemplo, en las mujeres, niñas que hacían linfoma y que se irradiaba el pecho, pues a lo largo vimos estudios a muy largo plazo que hacían segundos tumores de tiroides o de mamas. Y eso todavía lo vemos, pacientes irradiadas en el 60, en el 70, que ahora son señoras adultas y que podrían hacer un segundo tumor. Entonces, el riesgo de segundo tumor existe. Aprovecho para decir que la radiación en sí, ya sea a modo curativa o los rayos X de modo diagnóstico, no deben usarse a la ligera. Hay personas que abusan o en general se abusa. Escuchamos pacientes en la consulta que dicen, doctora, indíqueme una tomografía de tórax y de abdomen porque el seguro se me va a vencer y el seguro se queda con el dinero. Pero usted no se siente nada, usted no sospechamos de nada, ¿por qué hacer una tomografía? ¿Por qué dar esa irradiación sin motivo? A veces cuando los niñitos se caen, por ejemplo, el niño se cae en el colegio, la maestra se dobló el bracito, le duele, lo llevan, le hacen radiografía del brazo, del otro brazo, de las piernitas. Ojo con eso, porque en radiación, en efectos, las células se dañan por muchas cosas, eso hablando en materia de cáncer y en cosas carcinogénicas. Y la radiación tiene algo que se llama que efecto estocástico, que quiere decir que puede ocurrir al azar y que no tiene un umbral de dosis. Y que en un momento una célula que se irradia con una dosis X puede ser suficiente para producir un cambio, una pequeña mutación y empezar un cambio que puede a la larga terminar en un cáncer. Entonces eso es bueno conocerlo. Okay. Pero Yo los segundos recuerdo, tumores por radiación cada vez son menores. yo recuerdo que cuando conversamos, antes de empezar con mi radio, tú hacías énfasis en que como mi tumor estaba muy cerca del centro de mi pecho, había que cuidar mucho el corazón a la hora de irradiar. En mi caso y en caso de pacientes similares, ¿existe algún efecto posible a largo plazo con ese órgano del corazón que quizá en algún momento
fue tocado mínimamente por la radio, o sea, ¿puede existir algún efecto, algo que Existe, pueda darse? existe y por eso uno lo cuida. También el tiempo nos hizo ver eso. En los estudios de largo plazo de pacientes con cáncer de mama con las técnicas antiguas, de hecho en un momento se criticaba y se decía que las pacientes se curaban del cáncer pero morían de cardiopatías, porque si viven lo suficiente y recibe ese corazón una dosis suficientemente dañina, esa paciente me va a hacer cardiopatías, arritmias, me va a hacer eh, isquemia, me va a aumentar posibles patologías. Y de hecho hay una especialidad en este momento, se llama oncocardiología. Entonces, ¿qué pasa en las pacientes? Por ejemplo, una paciente de cáncer de mama recibe quimioterapias y algunas quimioterapias también son cardiotóxicas. Entonces ya yo tengo un efecto que me puede dañar un poquito el corazón y sé que la dosis de radiación debe ser lo mínima posible. Esa dosis la conocemos, pero hay un dogma que dice que la dosis debe ser lo más pequeña posible dentro de lo razonable, es decir, todo lo que yo pueda. Entonces, por eso uno cuida el corazón y cada vez las dosis que logramos son mucho menores. Pero Ok. por eso, lo mismo que el pulmón, esa pared anterior del pulmón que está ahí pegadita a la pared, si uno se fija, aún en personas más gorditas, entre la costilla, luego que se va la mama, entre la costilla y el pulmón que está detrás no hay nada, es un espacio de centímetros. Entonces, por eso uno cuida tanto ese pulmón, porque esa dosis que llega al pulmón me puede producir cierto grado de fibrosis. Y de hecho en pacientes irradiadas hace muchos años, uno lo puede ver en tomografía, cómo ese pulmón se pone como más opaco, más esmerilado en esa zona. ¿Y hay Y eso, forma de evitar eso? O sea, o del paciente alguna manera de cuidarse diferente que pueda quizás evitar o alargar ese proceso de ese pulmón, porque por ejemplo en mi caso el pulmón se afectó por la manera en la, que la, se me fue la mirada. forma, la forma es eso, que uno sabe, algo recibe, pero al día de hoy sabemos qué dosis me recibe el pulmón sin que me haga un daño suficiente, Ok, digamos. ok, Entonces, yo digo, al pulmón me le debe llegar menos de tantos Gray al tanto por ciento del pulmón. ok. Eso sería seguro. Eso sería seguro. Lo mismo, órganos mucho más nobles como la médula. Cuando tengo un tumor muy cercano a la médula, si yo tengo aquí, tengo la médula pegadita ahí, esa dosis a médula yo sé que la tengo que cuidar porque estamos hablando que puedo dejar un paciente parapléjico. Ujú. Entonces, o producir cierto grado de mielitis. Entonces sí, por eso es como un arte, porque al final tengo que llegar a una dosis suficiente curativa, pero también tengo que llegar a una dosis mínima a ese órgano que tengo al lado que me limita. Exacto, que no produzca un daño. Y ya entrando un poquito más de lleno en la terapia, yo recuerdo una persona que una vez me dijo que por qué razón tú me habías dado licencia médica en el proceso de mi radioterapia, si cuando ella se dio radioterapia, ella se daba su radioterapia y se iba a su trabajo y hacía su vida normal y iba todos los días a su radioterapia y luego se iba a su trabajo. Que por qué razón que si estaba pasando algo diferente conmigo. Y yo, bueno, cuando conversé con ella le dije, mira, yo me he estado sintiendo muy agotada, he estado sintiendo algo de arritmia, o sea, y la doctora prefirió mandarme de licencia, pero cada médico toma una decisión con paciente. Es recomendable, o sea, ese ritmo de vida de me doy las radios, me voy al trabajo, o lo recomendable es hacer una pausa, porque yo recuerdo que cuando yo me daba quimio, yo hacía una pausa dependiendo de la quimio, cuando era la quimio que era cada 21 días, yo me la daba el lunes y yo me trancaba en mi casa hasta el lunes siguiente haciendo descansos, reposo, pasando los dolores de estómago, me daba náusea, no tuve episodio de vómito, pero sí diarreas. Entonces yo como que me guardaba. Y ya luego me integraba a mi faena diaria. Y cuando era semanal, pues yo me tomaba 2 días generalmente y ya luego me integraba de nuevo porque era una dosis más pequeña. Pero con la radio, yo recuerdo que
al inicio yo no tuve licencia y luego tuvimos un episodio de que yo me sentía muy cansada, de que me sentía muy agotada, de que me estaba sintiendo como sofocada y me mandaste a licencia. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Es uno, es el otro? ¿Depende del paciente? Que cada paciente es particular. Hay gente que un resfrío, el mismo grado de resfrío, lo lleva a la cama, mientras el otro está trabajando a marcha forzada y se sienten igual de mal, pero cada organismo es distinto. Así como hay personas que reciben una quimioterapia y van a la cama totalmente abatidos porque su cuerpo resultó ser más sensible. Yo tengo una amiga que salía de su quimio, se la daba en la Abreu y ella subía el 30 de marzo y se paraba en Barra Payán. Y ella esperaba esa quimio porque ese día ella comía payán, sándwich y batida. Mientras hay gente que sale que ni Sí. pensarlo. Entonces, cada ser humano es distinto. Y por eso no hay una receta. Y por eso, incluso en los tratamientos, si bien tenemos guías, cada paciente debe ser visto de manera particular. Entonces, hay pacientes que de verdad siguen trabajando, no se sienten nada, pero al final no es que no se sientan nada, es hasta qué punto ese paciente tiene una tolerancia, Uh-huh. lo mismo que la tolerancia al dolor. Entonces, uno lo que debe de acompañar al paciente, o sea, la labor del médico es acompañar al paciente, escuchar el cuerpo del paciente y responder a eso. A veces ese cansancio que tú referías está descrito y es en los libros no se explica tanto, es como ese agotamiento y hay pacientes que dicen, doctora, yo llego a mi casa y tengo que cerrar los ojos aunque sea 15 minutos y después yo me recupero, pero me siento así como cuando uno hace un esfuerzo físico importante. Y hay pacientes que no me lo refieren, yo les pregunto y me dicen, no, yo me siento bien. Entonces, está descrito y la respuesta para tu amiga sería eso. Qué fantástico que tú te sentiste bien activa y que no fue necesario. Pero si yo necesito parar, voy a parar. Y Claro. ese es un consejo y eso es lineal, eso no es solo al cáncer. Si usted, su cuerpo le está diciendo que frene, frene Uh-huh. porque necesita un tiempo de recuperación, necesita un tiempo de descanso, necesita un tiempo de asimilar los tratamientos y eso es muy personal. Ahora que tú mencionas eso, yo recuerdo que la primera semana de mi radio, yo iba a la radio sola los primeros días por un tema de horario y el trabajo de mi esposo. Y yo incluso me iba con la niña. La niña yo la dejaba en la sala de espera porque no tenía con quién dejarla. Y yo hacía mi tratamiento. Y yo recuerdo que una tarde, saliendo de allá, que yo digo que entre que Papá Dios nos cuidó y que yo reaccioné, nosotros en la Rómulo Betancourt con Defillo, yo me comí el semáforo en rojo. Porque yo iba, mi explicación fue, yo tenía, a mí Radoni me queda un poco retirado, o sea que el camino de la casa al Radoni, para mí era por la hora y los tapones, era como cansador, o sea, agotador, y el regreso, yo duraba más en ir y venir que lo que yo duraba en Radoni, Uh realmente. -huh. Y yo recuerdo que ese día, cuando yo iba cruzando, yo vi esa jipeta arriba de nosotros y yo dije, nos matamos. Y yo recuerdo que yo aceleré tanto el vehículo que mi hija me dijo, mami, ¿qué pasó? Y fue como, gracias a Dios que yo no tenía vehículo delante, o sea que, y fue de una vez tirarme a la derecha y yo realmente me tomé casi 20 minutos en yo recuperarme del susto que yo pasé. Y yo le decía a mi esposo, es que yo estaba vendida, o sea, yo salí lela de radio, yo no sé si es las radios, yo no sé si es que estoy pensando en algo, yo no sé si es cansada que yo estoy, pero luego de ese episodio, él buscó la manera de acompañarme a cada radio para que yo llegara a la casa bien, porque él decía, en otra ocasión no sabemos qué va a pasar. Entonces, ese episodio que yo tuve pudo haber sido el cansancio que yo reflejaba, el agotamiento, pudo haber sido un desconecto, o sea, porque yo digo, yo no sé, pasó, gracias a Dios no pasó a mayores, fue solo un susto, pero, o sea, comerse un semáforo en rojo a las 5:30 de la tarde, Rómulo Conde y yo, no es gracioso. Entonces, no sé si tú, si se refiere Es una suma de como cosas, de muchas de cosas. cansancio y ahí entra otro factor
que tú dices, el viaje, a veces es más el viaje. Y Ujú. eso que tú estás hablando, si bien es algo cansador, estás hablando desde un punto de, digámoslo, de beneficio comparado con otros pacientes. Ujú. Imagínate el paciente que no tiene un vehículo y que igual se tiene que transportar desde Sí. lejos, O que con vienen de muy lejos, o que sí. vienen del interior incluso. Yo tengo pacientes que vienen de Atomayor diario Ujú. y cómo eso desgasta. Entonces, a veces no es solo el tratamiento mismo, Ujú. es todo el tinglado que hay alrededor del tratamiento, de qué implica, del sacrificio que es, de cómo sintiéndose mal tiene que someterse a ese estrés diario para recibir un tratamiento. Sí. Entonces, esas son las particularidades que hacen que una opinión no es tan sencillo como decir, no, la radio no te marea. No, no, que no te marea, es que estabas cansada, es que estabas agotada, es que te distrajiste, un sinnúmero de cosas. Un sinnúmero de cosas. Y retomando, yo tengo aquí una pregunta, estoy viendo las preguntas, tengo en la computadora. Retomando lo de las consecuencias, ¿hay alguna forma? Por ejemplo, yo recibí quemadura por la radio, incluso se me paró mi tratamiento porque mi piel se quemó. Yo recuerdo haber visto mi piel, yo soy india, ponerse negra, negrecita, negrecita, negrecita y botar los pedacitos así, que La yo piel. incluso me hice foto y decía, yo describía un paisaje, porque según se iba yendo la piel, pues las zonas se iban poniendo roja, menos roja, rosada, y dependiendo. Entonces, Uh-huh. hay varias preguntas. La primera es, ¿hay alguna forma de evitar que esa piel del paciente se queme? Si hay una forma, ¿cuál sería? Yo sé que tú me pusiste un ungüento que yo me ponía desde que salía de la radio, pero eso no evitó que mi piel realmente se quemara. Y dos, es cierto que esa mancha de esa quemadura no se va, o sea, ella se va poniendo clarita, pero es algo Se permanente, va, se va. se va. Lo primero es que se va y que va a volver tu color. Y lo segundo es que tenemos algo que se llama radiosensibilidad. Y eso es muy personal. Entonces, seguro tuviste compañeras que no les pasó Sí. y compañeras que sí les pasó. Entonces, uno dice en qué radica. Si a ambas yo las traté igual, con misma dosis, misma distancia, todo. Y eso, el ejemplo más fácil es que nos vayamos. ¿Cuánta gente tú tienes ahí? ¿Cuánto hay en vivo? 21 personas. 21 personas que entran y salen, pero nos vamos los 23 para Boca Chica y nos pasamos el día sin ponernos bloqueador. Hay gente que llega y ni se nota que fue a la playa. Ujú. Hay gente que llega que vamos a llegar botando los pedazos. Exacto. Y hay gente que se va a poner solo oscurito. Y de eso depende, de esa radiosensibilidad que hay en cada piel. Entonces, sí, hay cosas que uno hace, pero a veces es inevitable. Por lo que te decía, una pared costal muy fina, con una piel adherida. Hay cosas que se usan los bolus, que es como para tú darle grosor y separar un poco, pero a veces es inevitable que esa piel se queme. Lo mismo que pasa en el cuello, por la cercanía de la estructura, si tengo algo acá, a la piel. Y la piel sí vuelve a su color. Ok. Aquí hay una persona que dice que gracias a Dios su esposa lo acompañaba a la quimioterapia. Él Y acompañaba a su esposa, no, porque él, sí, ajá, sí, así, sí, porque él comentó más arriba, yo vi temprano que él comentó que su esposa la operaron el 8 de este mes y está ok, cicatrizando muy bien. ok. Mira, eso que refiere y qué bonito que la acompaña, eso es vital y tú lo sabes. Sí, yo tuve un apoyo incondicional que mire, eso es la mejor bendición porque realmente asistir solo, primero te dicen que no debes asistir solo a ningún tratamiento oncológico. Pero realmente tú entiendes cuando tú te ves con una quimioterapia que tú te sientes mareado, con náuseas, que no tienes ni fuerza de pararte del sillón como pasaba. Yo recuerdo que cada vez que yo tenía que ir a hacer pipí, porque como le ponen a uno tanto suero y tanto medicamento, pues uno se para varias veces al baño. Yo nada más escribía por WhatsApp pipí y ahí entraba mi esposo con todos los bultos y me desconectaba el suero y me ayudaba a pararme, me llevaba hasta el baño. A veces hasta entraba conmigo hasta allá adentro, dependiendo el estado en el que yo me encontraba, porque
reaccionamos diferente. El antialérgico, por ejemplo, a mí me daba sueño, yo me dormía totalmente, pero yo recuerdo una señora que desde que le ponían la aguja, arrancaba como una gallareta y se pasaba todo su tratamiento porque ella se ponía muy nerviosa y muy excitada, ya la ponía nerviosa la quimioterapia y su factor de ella poder como pasar el momento Canalizarlo, claro. y arrancaba, que yo decía, pero ya no se apaga, y tú la veías que ni se recostaba de atrás, o sea, era una cosa que, y sentada siempre en la orillita, como que muy, muy activa, muy activa, muy activa, muy, cada quien refleja, o sea, lo manifiesta de diferentes maneras. El apoyo es muy importante en este proceso, sumamente importante, de alguien que te acompañe, no solamente a quimio, a radio, al médico, a la consulta, a los estudios. Es bueno estar siempre acompañado. O sea, que qué bendición que el Señor que nos escribe ha podido acompañar a su esposa. Y eso es algo que yo te iba a preguntar. Yo, cuando me daba radio, yo veía a muchas personas solas allá. Y a veces venían de lejos. Y para irse, pues le llamaban un taxi o tenían que llegar hasta una parada y coger una guagua. O sea, yo me ponía a veces en los zapatos de esa persona y yo me decía, debe existir alguna manera de que esos pacientes pudiesen, porque la radio es diaria, hay que asistir de manera diaria. Entonces, no todo el mundo tiene un familiar donde se pueda quedar, o no siempre el familiar está en la disposición de que tú te quedes aquí en mi casa de lunes a viernes, porque al principio te ayudo, pero llega un momento en que quizás tú me cansas o tú me molestas, o yo como tu cuidador me canso. Entonces, debería existir alguna manera de que ese paciente que viene de lejos pudiese quizá, no sé, recibir algún tipo de apoyo, apoyo psicológico, apoyo de acompañamiento, no sé, a veces yo me ponía a pensar, oye, debería de existir quizá un grupo que pudiese fungir como acompañante, que quizás pudiese decirse, mira, vamos a crear un grupo y tenemos esta cantidad de pacientes que vienen solo y lo que necesitamos es que quizá se turnen para que en el proceso de su radio no esté sola o en el proceso, no sé, me surgen muchas ideas a partir de mis vivencias que tuve, Al porque incluso final, llegué a ver gente en quimio sola, que le decían, al pero tú final es estás como aquí yo te sola. decía, la cara de la enfermedad social para mí es la más difícil, Sí. porque, y lo vivo todos los días, o sea, tú le estás dando la información a una persona, le estás diciendo su diagnóstico, le estás hablando de pronóstico, le estás contando cómo va a ser, y le dices al final, y usted va a venir 25, 30, 35 veces, un tumor de cabeza y cuello, usted va a venir 35 veces a su radiación diario y sus efectos van a ser esto, usted no va a tragar, le va a doler, tal, tal, y de repente la persona se desconecta y tú le dices, ¿me está escuchando? Y te responde, es que yo no sé cómo voy a venir 35 veces, yo no tengo para 35 pasajes. Sí. Entonces, esa es la cara social de la enfermedad que no se ve posiblemente, y que cuando uno piensa, porque cáncer asusta, es verdad, todos nos asusta, porque nos acerca a la muerte, pero más que a la muerte nos acerca al sufrimiento, al dolor, a la duda, a un montón de emociones que el ser humano no espera vivir o no quiere vivir. Uno quiere vivir. Sabemos que son posibles, pero no las queremos vivir, aunque nos pueden tocar y nos tocan vivirlas. Entonces, ese es el tema. Y cuando tú ves a una persona, lo mismo, que nunca viene acompañado, y tú ves que la primera consulta, lo primero que yo pregunto es, ¿y su acompañante? Porque a veces lo dejan afuera. No, dígale que venga, por lo mismo, porque la cantidad de información que va a recibir no es lo mismo recibirlo solo que con una persona al lado, hasta para captarla, más allá de lo doloroso que puede llegar a ser y todo eso. Entonces, eso es difícil. Parte del buen desarrollo, parte de que el paciente evolucione y parte incluso de que los pacientes respondan, tiene que ver ese apoyo y ese acompañamiento, esa red social para ese momento que se va a vivir. Porque no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo con un grupo o con un buen compañero, con una madre. Hay personas que son bendecidas y tienen todo un tinglado, hasta amigos que se turnan, pero hay otros que están solitos y a veces no es por la distancia, es sencillamente porque la red nos involucra y incluso pacientes que no lo comunican. Yo he tenido Sí. pacientes
que reciben todo su tratamiento y en ningún momento se lo comunican a sus familiares. Entonces, son muchas cosas que pueden ocurrir. En cuanto a qué hacer con eso, es mucho lo que se puede hacer. Y de hecho, existen fundaciones, existen cosas, en algunos países existen muchas casas de acogida para que ese paciente del interior tenga donde quedarse, sobre todo cercano a los hospitales oncológicos. El Robert Reed que tiene los niños, ellos tienen casas de acogida. Como esas quimios de los niños son tan largas, un niño puede pasar un año en quimioterapia y tienen lugares donde el niño puede quedarse con la mamá. Okay. Pero de que debería ser más, lo es. Hay muchas cosas que se pueden hacer porque sí que la gente necesita. Sí, definitivamente. Eso es algo que yo siempre me he preguntado porque tú como comentaste, yo supe de una señora, estando dándome radio, que su familia no sabía que ella estaba allá recibiendo tratamiento y ya ella había pasado por quimio, su familia no lo supo, había pasado por la mastectomía, su familia no lo supo, no sé cómo se hizo, y ya estaba en radio y su familia no lo sabía. Entonces yo me pregunto, ¿cómo lo harán? Yo me pregunto, O ¿cómo vive lo harán? sola, Porque, no es cercana. Yo he tenido sobre todo hombres que se sí, tratan de cáncer de próstata, por ejemplo, y no lo dicen. el hombre no lo dice, sí. Yo sí recuerdo eso. Recuerdo el caso de un señor que tenía mucho sobrepeso, que iba con un nieto de crianza. Y él me decía, él se quejaba porque él decía que los hijos de ese señor que ese señor crió, ninguno, todos al inicio del diagnóstico dijeron, sí, 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 cuenta con nosotros, cuenta con nosotros. Y a la hora de la verdad, él le tocaban 45 terapias. A la hora de la verdad, todos salieron corriendo. Y él, día tras día, llevaba a su abuelo, que no era de sangre, era de crianza, pero eso a veces son más que los mismos de sangre. Y él, nos sentábamos a hablar a veces afuera, cuando yo esperaba mi turno, generalmente coincidíamos en la hora, y cuando el señor pasaba a darse su radio, él como que se desahogaba conmigo. Me decía, yo estoy muy dolido con los hijos que mi abuelo crió, que papá crió, mi mismo papá, toditos se han desconectado, si no es por mí, papá no estuviera aquí, como que no le importa, yo no quiero que papá se muera. Y él usaba ese mecanismo como de desahogo. Yo recuerdo que yo decía, bueno, él necesita desahogarse. Y ellos venían de muy lejos, ellos le tomaba casi 2 horas llegar a Radoni y el regreso igual, porque venían de muy lejos, venían de la zona oriental, pero de muy, muy lejos, o sea, era atravesar la ciudad. Y es como tú dices, no todo el mundo está preparado, no solamente el paciente, sino el que puede ser su cuidador o su acompañante, no todo el mundo está preparado para un diagnóstico de cáncer. Yo recuerdo que cuando a mí me diagnosticaron, Roberto y yo teníamos 1 año y medio de relación. Y muchas personas me preguntaron si él iba a seguir conmigo. Y me decían, mira, pero ¿y si él se va? Yo le decía a la gente, no, se fue porque yo no lo tengo, yo no está amarrado. Él se queda si él quiere realmente. Pero a mí y a él lo cuestionaron de realmente tú te vas a quedar, tú vas a enfrentar a ese cáncer, tú tienes poco tiempo con ella, es una oportunidad que tú te puedes zafar. Se lo llegaron a decir. Entonces, a veces la misma familia no te da ese apoyo. Entonces yo me pregunto, y es algo que siempre me ha como causado, como que me ha tocado, el hecho de esas personas que yo veo que van solos, que no tienen un apoyo, que no tienen un acompañante, o que su familia decide que no la puede acompañar porque no pueden dejar el trabajo, no le dan el permiso en el trabajo, o hay como muchas excusas o no vamos a llamarle excusas, situaciones que hacen que el paciente vaya solo. Entonces es algo que a mí me despertó siempre mucha empatía. Cuando yo veía a esas personas solas, yo decía, gracias a papá Dios, yo vengo siempre acompañada, pero me resultaba siempre muy chocante. Y con eso vamos a pasar a ya estamos acabando las preguntas. Quiero pasar a una pregunta y fue algo que recuerdo que alguien me lo comentó y la pregunta surgió dentro de las preguntas, y es que con el hecho de la mastectomía y de esa mutilación, como se le dice, mutilar a la mujer, Ujú. cuando se le quita la mama completa,
mucha gente me decía que me reconstruyera. Y yo recuerdo que hablando del tema al inicio, hubo una persona que me dijo, no se te ocurra reconstruir. Porque yo tengo una amiga que detrás de la prótesis le creció el cáncer de nuevo. Y el estudio no permitía que la prótesis no permitía ver el cáncer. Y cuando se lo descubrieron, ya era muy tarde, o sea, como que ya estaba muy expandido. Es cierto que el hecho de uno colocarse una prótesis puede dificultar, es verdad que puede crecer en células cancerígenas detrás, que un estudio, que la prótesis no permite que se vea en el estudio, o sea, ¿qué hay con relación a eso? ¿Qué se sabe de eso, de que detrás de una prótesis puede crecer cáncer y la gente no darse cuenta? Porque la Ahí hay prótesis una no mezcla, ahí hay una mezcla entre mito y lo que la gente cree. Lo primero es que está esa idea de sácate la mama para que eso se vaya. Y la radicalidad en casos no indicados. ¿A dónde voy? Hay pacientes que tienen tumores pequeños que se puede ir a cirugía conservadora y por ese pensamiento de llévatelo todo para que no vuelva, se van a una cirugía radical. Y no siempre está indicada una cirugía radical. Y el hecho de que sea una cirugía radical no quiere decir que ese tumor no vaya a volver. Entonces, por eso llevarle eso a la cabeza. El hecho de que yo me haga una mastectomía no quiere decir que mi posibilidad de que el tumor regrese no exista. La posibilidad de que un tumor regrese está relacionada a múltiples factores. Dentro de ellos, el más importante, el estadio al momento del diagnóstico. Eso es lo que me habla de la probabilidad de yo tener una recidiva de enfermedad, de tener enfermedad de nuevo en algún momento. Ahora bien, prótesis o no prótesis, en cualquier país inteligente del mundo, la mujer que se hace una mastectomía se va a poner una prótesis, a menos que la mujer no lo desee. Pero es parte del tratamiento lo que se llama la oncoplástica, que esa mujer salga, si es posible, del mismo acto quirúrgico con una mama puesta. Porque el hecho psicológico de verse sin la mama, eso tiene un impacto. Que la mujer puede optar por no hacerlo, perfecto, pero debería ser parte del tratamiento. En nuestro país es un tema pendiente, pues tú sabes que las aseguradoras lo ven no como lo cubre. estética y Sí, que, perdón el francés, qué maldita estética tú me estás hablando, si me la tuve que quitar porque tenía un cáncer. sí. No fue que yo dije quítamela para aprovechar y ponerme una bonita. Entonces, debería ser parte de, y vuelvo y te digo, no estoy hablando de Estados Unidos ni de Europa, países de Latinoamérica, Brasil, Chile, parte del tratamiento es la reconstrucción de esa mama, de hacer cirugías mínimamente invasivas siempre que se pueda, y si es radical, reconstruir esa mama. Cuando yo hago una mastectomía radical, yo no dejo tejido de mama. Y si tengo riesgo por que el tumor era grande, porque tenía ganglios, esa pared se va a irradiar. Entonces, la probabilidad de que yo haga una recidiva detrás de esa prótesis es baja. Espérate, que yo tengo un señor que me tiene nerviosa. Es baja. Y con las técnicas que tenemos, podemos ver esa recidiva. Cuando hay mamas, prótesis muy grandes, hay que saber mirar. Y por eso muchas veces en mujeres que tienen prótesis o prótesis de muchos años que se encapsulan, uno pide una resonancia, por ejemplo, para ver bien qué está pasando detrás de esa prótesis. Pero no debería ser un motivo para que una mujer, por miedo a eso, no se reconstruya. Sí. Yo recuerdo que ese fue un tema, no vamos a decirle caótico, pero fue un tema que yo recibí muchas informaciones diferentes porque primero yo sabía que el seguro no me lo iba a cubrir y yo realmente no tenía el dinero para reconstruirme. Segundo, yo siempre abogué a que yo por cirugía no iba a entrar a gusto por cirugía, en el Lo sentido hablamos. de que en mi caso yo iba a tener que colocar un expansor y luego volver a cirugía para colocar esa prótesis. Y yo siempre dije, yo he entrado tantas veces a quirófano y he salido bien, que realmente yo no quiero como pasar por ese
dolor, para mí la mastectomía me causó dolor la herida. Mi herida es muy grande. Mi herida, yo conté unos 45 mal contados puntos. Para mí ha sido la herida más grande en mi cuerpo. Y a pesar de que yo siempre he soportado mucho dolor y estuve en pie rápido, a los 15 días yo recuerdo que mi médico me dijo, yo fui a consulta y le dijo, mira, una mastectomía de 15 días, mira cómo anda. Sí, es cierto, pero a mí me causó, es algo que yo me he quedado con eso, me causó dolor. Entonces yo decía, bueno, para yo causarme ese dolor por ponerme una teta, porque la sociedad te indica que tú tienes que tener dos, pues yo lo siento mucho. Pero hay un tema que yo recuerdo, que te pregunté a ti, le pregunté al oncólogo, le pregunté al mastólogo, y ya, pues no había más médicos realmente. Y era el hecho de que muchas personas, incluyendo mi hermana médico, me decían que me quitara las dos. Y yo decía, bueno, pero es que yo recuerdo que lo hablé contigo y tú me decías, bueno, porque en tu familia no hay antecedentes, no se ha comprobado que sea algo genético. O sea, ¿qué porcentaje existe de una mutación? O sea, en mi caso, ¿pudiese darse una mutación en la otra mama a pesar de que no hay un perfil de cánceres en mi familia que lleven a cáncer de mama? Yo soy la primera de ambos lados de la familia con cáncer de mama. Yo tengo factores entre que yo tenía mucho sobrepeso, abusé de método anticonceptivo. Hay muchos factores, mala alimentación, mucho estrés, mucho desorden, de mal comer, horas de trabajo, estrés, o sea, muchos factores que según vamos estudiando, te Que dicen, sabes bueno, que tú tenías pueden, claro. sobrepeso, esto es propenso, tú abusaste de esto, es posible. O sea, todas las anteriores son correctas. Ujú. Pero yo me pregunto, y fue algo con lo que todavía a esta altura de juego, la gente me cuestiona, me dice, ¿por qué tú no te quitas la luz? Y yo le digo, pero de por Dios, pero déjenle una a Roberto para que se entretenga, eso es lo que yo le digo a la gente. Pero realmente es un tema, yo recuerdo que tú me respondiste en consulta, no hay necesidad de mutilarte de esa manera, porque en tu caso no existe un antecedente. Entonces, ¿cuándo se recomienda realmente el retiro de las dos mamas? Y en mi caso, ¿pudiese existir una mutación? Es que cuando nos llevamos esa otra mama, estamos haciendo lo que se llama una mastectomía profiláctica, preventiva. Bien, entonces yo digo, yo tengo un riesgo de que esa mama se me enferme. Sí, claro, porque es un órgano independiente del otro. Entonces esa mama está ahí y la probabilidad de que ocurra existe. Ahora, que tenga un riesgo exacerbado por haber tenido uno en la mama derecha, hay cierto riesgo, pero no justifica que yo vaya a hacer una doble mastectomía en todas las pacientes, así como de libro, sácate las dos mamas. Porque si así fuera, uno diría, pues sácate los ovarios, sácate la vesícula, sácate el apéndice, llévate un poquito de páncreas en ese sentido. Ahora, si es una mujer que se va a reconstruir, por ejemplo, y desea de manera profiláctica sacar las dos mamas porque se va a poner prótesis bilaterales, es posible. Si es una Okay. mujer que uno sospecha que tiene la mutación del gen BRCA, por lo cual su probabilidad de tener un segundo cáncer de mama es muy alto, se recomendaría. Algunos subtipos histológicos, se habla del lobulillar infiltrante, que es un tipo de carcinoma de mama. Estos tienden a ser bilaterales o a mayor bilateralidad que un ductal infiltrante. Hay cosas que uno puede ver, pero el riesgo absoluto de que esa mama se enferme también no es lo suficientemente alto como para que tú, por indicación y por, si no, aquí ya lo dijeran, si tienes un cáncer de mama en una, llévate la otra porque el riesgo es de 30%, no la dejes ahí, si fueran unos números así, por así decirlo, y no lo son. Y te traigo la pregunta porque todavía a esta altura de juego hay gente, me sucede que me escriben por las redes, jóvenes, hablo jóvenes en general, que han sido diagnosticadas y siempre me preguntan, ¿qué tú me aconsejas? ¿Me las quito las dos? Y yo siempre le digo, mira, yo no soy médico, cada situación es muy diferente y realmente quien te puede dar esa respuesta es tu mastólogo o tu oncólogo, dependiendo tus resultados. Yo siempre refiero, me dicen, ay, aquí, yo, si a mí me preguntan por médico, yo refiero a mis tres médicos
porque mi tratamiento yo entiendo que fue exitoso por muchos factores y dentro de todos esos factores la comunicación entre mis 3 médicos fue vital. O sea, mis 3 médicos sabían lo que ocurría conmigo. Entonces, para mí eso es importante, esa comunicación. Para mí fue importante y yo cuando me dicen, yo le digo, es que yo no soy médico, mira, yo te puedo referir a quien fue mi ginecólogo, mi mastólogo, él puede ver tu caso, evaluar tu caso y dependiendo, él puede hacerte el referimiento al oncólogo y el oncólogo, dependiendo de lo que vea, puede hacerte el referimiento a la radioncólogo. Yo no soy quien para decirte, ve a donde Yasmín, ve donde Yadir, ve donde, yo no soy quien, yo te puedo hacer una referencia, pero todavía hoy día muchas personas cuestionan eso y hay mujeres que de la nada te dicen, no, 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 yo me la voy a quitar las dos porque mejor yo no me Pero arriesgo. volvamos al punto. Eso es actuar desde el miedo y desde Exacto. la desinformación. Y así no se actúa en medicina. En medicina se actúa basado en evidencia. Y yo tengo que ver a una paciente como yo, con el tumor X que tengo, de tal tamaño, de tal forma, cómo yo tengo que actuar. Y no solamente cómo tengo que actuar, qué dicen las guías que hay que hacerme que se traduce en sobrevida. Porque recordemos que estamos buscando control de enfermedad y que esa paciente o ese paciente viva X tiempo más. Entonces, si hacer cosas ultra radicales no se traducen en mayor sobrevida, ¿para qué las voy a hacer? Y eso lo hablo como forma general en cáncer en general. Entonces, a veces la gente, o incluso, y lo digo responsablemente, algunos médicos tienden a ser agresivos desde el concepto de que si yo hago más esto X, le va a ir mejor. Pero lo dice un estudio, los estudios a la fecha dicen que hacer eso va a ser mejor. Entonces, hay un principio que es no dañar. Entonces, yo tengo que hacerte cosas que hagan que tú tengamos control de enfermedad, sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global mayor en virtud de esos tratamientos, en virtud del diagnóstico que tienes. Y Fuera de ahí, estamos inventando. pues ahora que tú dices eso, yo me acuerdo, tú sabes que dentro de mis estudios yo salía con lesión a esternón, cuarta y quinta costilla del lado contrario al cáncer. Y yo recuerdo una vez, para mí fue un episodio gracioso, porque una persona me dijo, pero quítate esa costilla, porque si Talía se quitó la costilla, tú te puedes quitar esas dos. Y yo le dije, esas no son las flotantes. Esas no se pueden quitar, o sea, no me la van a hacer ruchar para quitarme esas dos costillas, o sea, porque la gente piensa a veces desde el punto de, hay que sacarlo, hay que sacarlo. Y yo recuerdo que yo he hablado en varias ocasiones con Yadir con respecto a esa lesión, porque hay una de ellas que es no concluyente, salen los estudios no concluyentes. Él me dice, eso parece algo residual, como cuando tú te haces un guayón y te queda la marca del Algo guayón. traumático. Exacto, para que lo que nos están viendo nos entiendan, como cuando tú te caes y te pelas y se queda como esa marca. Porque en los estudios sale una marca, pero no sale una marca que esté profundizando ni que se esté ampliando. Entonces siempre mis estudios son no concluyentes, en ese sentido no concluyentes. Y yo recuerdo que siempre que trato con él el caso, le hago la anécdota de que si me quita las dos costillas como Talía. Y sabe que, bueno, no vamos en risa, pero él siempre me ha comentado que en dado caso que exista una Lesión. lesión activa, el tratamiento sería posiblemente una radioterapia a ese hueso, o sea, irradiar ese hueso para entonces eliminar cualquier célula que esté causando un daño. ¿Es correcto? ¿Sería el tratamiento? Habría que ver si sería quimioterapia, cuáles pudiesen ser. Habría que ver, porque de tener un foco positivo, estamos hablando de enfermedad. Entonces, si es un foco único, la radioterapia es una opción, porque uno puede hacer lo que se llama una radiocirugía y tratar ese foquito. Ahora, Okay. yo con eso elimino todo, no necesariamente, porque si ya yo tengo un foco, es porque tengo células circulantes. Creo que estamos casi en tiempo, Lisa. Vamos a ver Sí, esa tenemos pregunta que una usted... pregunta. Dice, hola doctora, ¿tiene algún riesgo hacerse la mamografía antes de los 40 años? No, saber que las guías nos dicen los 40 años, pero hay que saber estimar el riesgo. Y es bueno estimar el riesgo de cada mujer. No es lo mismo una mujer
sin antecedentes en su familia que una mujer que tenga antecedentes de familiares de primer grado con cáncer de mama. Dígase mamá, hermana, hija. Entonces, eso sobre todo, si yo tuve una madre que tuvo un cáncer de mama muy joven, por ejemplo, a los 38 años, como vemos, yo no voy a esperar a los 40 años para hacerle una mamografía a la hija de esa mujer. Puedo hacérsela antes. Entonces, no hay ningún riesgo. Hay que estimar el riesgo personal. Háblalo con tu ginecólogo, que va a ser tu médico quien te las va a indicar. Y se define si hacer una primera mamografía antes. Y eso es así. Yo recuerdo que a mí me han observado que a Milagros, a mi niña, yo tengo que darle seguimiento por el hecho de no necesariamente sea algo genético, pero puede que, y hay que darle seguimiento y tratarle siempre con tiempo sus estudios para evitar que ella pudiese desarrollar igual la enfermedad. Tenemos acá, dice, hola doctora, yo tengo quista y nódulos en el seno izquierdo y me da mucho dolor. Quiero saber qué tan peligroso es eso. Estoy en New Jersey. Bueno, a saber, la enfermedad benigna de la mama es todo un capítulo. No todos los nódulos de la mama son cáncer. Y hay muchos tipos de nódulos, quistes, fibroadenomas, lesiones benignas que podemos encontrar en la mama. Entonces, ¿qué hay que hacer con una paciente como tú? Darse seguimiento, porque si bien tengo nódulos benignos, tengo que tener cuidado de si apareciera un nódulo nuevo, sospechoso, saber discriminarlo. Entonces, si vives ahí, debes tener un médico familiar, ese médico familiar te va a pedir tus exámenes anuales y se va a ir viendo cualquier nueva aparición que ocurra. Alguien aquí nos dice, fui diagnosticada antes de los 40, sí. Cada vez vemos mujeres más jóvenes diagnosticadas antes de los 40 y por Yo, eso, a los 35. es bueno el autoexamen, por eso es bueno el examen clínico con tu ginecólogo y por eso es bueno que al menor indicio de que algo anda mal, una consulta. Sí. Realmente yo recuerdo que cuando yo fui por el nódulo, mi médico me dijo, hace hoy, el día de la consulta, justo un año de tu última sonomamo y estaba limpia. O sea que eso que tú tienes ahí está Creció. iniciado. Es agresivo porque está grande, pero es algo que lo estamos cogiendo iniciando. Pero yo recuerdo que yo tenía 35 años cuando me diagnosticaron ya hace 2 años. La última pregunta que yo tengo, y esta es una pregunta mía personal, te la hice en otro live y la quiero hacer porque hay personas que me han preguntado al respecto y es con el tema de qué puedo y qué no puedo hacer sobre esa piel que recibió radioterapia. Tú sabes que yo soy amante de los tatuajes y yo siempre he conversado que a mí me gustaría hacerme algo muy representativo en esa zona. Puedes Entonces, tatuarte. ¿eh? Puedes tatuarte. Exacto, cuando yo he comentado eso, hay gente que me dice, no, tú no puedes hacer esto, tú estás loca. Pero yo quiero que el que nos está viendo realmente lo escuche de una doctora, no de mí, porque yo no soy doctor ni nada, pero realmente, o sea, se puede, cuál es el tiempo prudente de esperar, esa zona se puede realmente tatuar, esa piel va a coger la tinta, es algo que, o sea, puede doler, puede no doler, o sea, ¿qué sabes al respecto? Porque cuando lo he comentado, hay gente que se alarma y me dice, tú estás loca, y si te da cáncer de nuevo por tú hacerte un tatuaje, y yo como No, que no te va a dar cáncer por es algo hacerte un grande. tatuaje. La Y ignorancia es si la algo grande. piel está sana, yo he visto trabajos muy bonitos en pacientes mastectomizadas que se han hecho tatuajes. Eh, Ahora, la única limitante sería, tú ves los puntitos que se hacen de referencia, Claro, no se pueden tapar. no taparlo, porque esa es como parte de los puntos de entrada de por donde entraban los campos. Pero fuera de ahí, no creo que haya ningún riesgo. Mira, varias Tenemos, personas escribieron, una chica que sí, fue diagnosticada a los 33, Raymond dice, mi esposa le extirparon una mama a los 38, le diagnosticaron cáncer a los 36 y aquí así. dice qué tan cierto es que cuando le da picazón es posible cáncer. Soy de la de los quistes del seno izquierdo. No necesariamente, si hay picazón probablemente sea una mastitis. Y vuelvo y te digo, no es para que te asustes, solamente tener un médico, ojalá el mismo médico siempre, para que los controles sean constantes y se pueda comparar.
Dice aquí, buenas noches, me gustaría saber cómo se determina cuándo se diagnostica etapa temprana. ¿Y La, sirve la dieta cetogénica para prevenir el cáncer? la etapa es el estadio o etapa, es el tamaño que yo tengo al momento del diagnóstico. En cada tumor es distinto, los estadios o etapas van del 1 al 4, el 1 siendo el tumor más pequeño, sin ganglios generalmente y sin metástasis. Cuando tengo una etapa 4 estoy hablando de una enfermedad ya mucho más avanzada. ¿Qué sabemos? Que mientras más pequeño es ese tumor, es decir, mientras más temprano lo diagnostico, mientras más temprana es esa etapa, mejor pronóstico tiene ese paciente de curación y de sobrevida. Dieta cetogénica para prevenir cáncer, no. La dieta cetogénica, estamos hablando de una dieta muy alta en grasas y muy pobre en frutas, verduras, es decir, en fibra, en antioxidantes, en vitaminas y minerales, y no es la dieta indicada. Cuando hablamos de dieta, lo ideal es una dieta muy rica en cereales integrales, en nueces, en semillas, leguminosas, frutas, verduras, raíces y lo menos de productos procesados, ojalá nulos, y lo menos de productos animales. Y eso lo puedes ver en cualquier guía importante de alimentación, de cómo prevenir cáncer, cómo prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora que tú hablas de eso, yo recuerdo que todavía hay muchas personas que me cuestionan cuando, por ejemplo, si me encuentran y yo me tomo una cerveza o me tomo una copa de vino, que generalmente es lo que consumo, algo muy social, algo muy específico. Recuerdo que en el cumpleaños de mi esposo, que nos juntamos y compartimos un ratico, yo me tomé una copa de vino y la gente me cuestiona todavía. Entonces, sí hay una relación del alcohol con ciertos tipos de cáncer, pero la gente entiende que el hecho de que tú fuiste diagnosticada o que tú estás en proceso de ser declarada en remisión, hay muchas cosas que tú no puedes hacer. Dentro de ella no te puedes tomar una copa de vino, no puedes salir de noche, no puedes consumir azúcar, no puedes consumir embutidos, no puedes consumir carne, hay muchas cosas, pero nada más es el paciente de cáncer. No, el resto de la gente lo puede hacer todo y matársela. Pero el de cáncer Entonces, no puede hacer nada. yo si fuera tú, le digo cuídate tú, que ya a mí me dio, porque Exacto. yo soy muy mal hablada. Pero lo que debes responderle es, tienes razón, voy a mirarlo, me voy a cuidar más, tienes razón, tienes toda la razón, pero hazlo tú también. Uh -huh. Sería la forma bonita de responder. La forma, sí, la forma. Entonces, claro, el alcohol, por supuesto, el alcohol es carcinógeno, los embutidos son carcinógenos, y al final lo triste es que nosotros sabemos qué cosas hay que hacer. Uh El -huh. tema está en que lo hagamos. El tema está en que nos cuidemos y el tema está en conocer el riesgo, porque tú sabes qué cosas aumentan tu riesgo de volver o no la enfermedad, pero eso no quita que tú de manera responsable decidas tomarte una copa. Exacto, exacto. No es lo mismo que tú lo ignores y te ponga a beber. Entonces, es cada uno conocerlo, cuidarse y saber cómo manejar esos distintos factores de riesgo. Eso es lo ideal. Y saber que el autocuidado, eso personal, señor, eso es como la salvación. Uh -huh. Cada uno ver cómo lo está haciendo en todas las áreas, tanto desde lo físico, tú hablaste ahorita del estrés, de las relaciones, de lo mental, del descanso, de todas las cosas que tienen que ver con bienestar y con salud. Uh -huh. Y ya, porque esta gente no van a llevar de aire, tenemos Sí, ya no, más de una hora. no sé si hay alguna pregunta adicional. No veo más preguntas. Este es como el momento para una pregunta adicional. Ya tenemos más de una hora en el live. Realmente se ha extendido, ha estado muy interesante. A mí me causa risa eso último que dices, porque cuando yo trabajo con personas muy jóvenes, o sea que el joven es muy impulsivo y si es por él trabaja 7 días de la semana y todo es así como en intensidad bien elevada. Y yo siempre le digo, mira, me gusta tu intensidad, pero tú, o
sea, no quieras que yo tenga tu intensidad. O sea, yo hago mis descansos, yo me desconecto los fines de semana de trabajo y de clase, porque si no, yo no descanso. Realmente no te permiten descansar, porque si tú le dices, sí, yo voy a trabajar, empiezan. Entonces hay gente incluso que interpreta eso como hasta falta de responsabilidad, porque tú tienes que hacerlo porque él lo hace. Y yo algo que aprendí de este diagnóstico es hacer esos altos y hacer esos, como digo yo, egoísta conmigo misma, Y de que no que, es ser egoísta, es que en algún momento se nos olvidó que hay que hacer pausas y que hay claro, que cuidarse y que descansar no está mal y que no hacer nada tampoco está mal. que cerrar la computadora e irse a hacer bicicleta es muy bueno. Que decirle al cliente, mira, se quedó para mañana porque yo me voy a montar bicicleta porque mi salud es importante y compartir con tu familia es bueno. No estás siendo irresponsable. Entonces, me ha sucedido cuando son personas muy jóvenes que como que le choca, y te estoy hablando, yo soy joven, yo tengo 37 años, pero les choca cuando tú le dices, mira, hay que saber hacer un alto, hay que saber descansar, hay que saber decir, hoy yo no voy a hacer nada. Y eso no está mal, pero hay personas que todavía no entienden eso. Y es algo que yo quisiera poder, y siempre lo digo cada vez que me entrevistan o que hacemos live, transmitirle a lo que vienen subiendo. Tenemos que aprender que hay momento para todo. Porque si no aprendemos a separar, dígase el trabajo, la familia, lo que a ti te gusta hacer, lo digo por experiencia propia, yo me dejaba llevar de los horarios de trabajo y de las noches interminables y vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Y la vida me hizo hacer un alto a la mala. La vida me hizo hacer un alto a la mala, o sea, me jaló las Te orejas, frenaron. me frenaron. Y ahora yo digo, no, a mí no me nada, bajar la computadora y decir que el trabajo se quedó para mañana. El cliente no se va a morir, ni yo tampoco. Esto es lo que hay, yo me voy a montar bicicleta. O sea, hoy yo me puse la ropa y empezó a llover. Y yo dije, entonces fue para que yo no saliera, porque yo no me iba a mojar. Porque yo tenía un live a las 8 y yo no me voy a mojar de agua lluvia, vaya, entonces arranco a tornudar. Pero fue así de que me devolví de la puerta porque arrancó a llover. Solamente, es lo único que yo digo, me vuelvo para atrás porque a mí no me funciona enfermarme. Uh -huh. Realmente. Y menos con la situación que tenemos ahora. Pero hay que aprender, señores, a todos los que nos están viendo, tenemos que aprender a separar y hacer altos en la vida. Y hacer nada no es malo. Tenemos que aprender a descansar, a darnos el tiempo, a hacer las cosas que nos gustan, para que la vida no nos haga hacer un alto como obligado. Déjame ver, dice, sí, se va a guardar el live en la cuenta de Galería 360. Poco se habla del cáncer, lamentablemente, sí. Se habla muy poco del cáncer realmente, por eso estamos haciendo estos encuentros. Cada vez más las personas diagnosticadas se integran a hablar, no todo el mundo habla. Las mujeres son más propensas a hablar de su diagnóstico que los hombres. Se ve más que la mujer que es diagnosticada con cáncer hable, pero se ve más cuando ya ha superado la enfermedad. Hay muchas personas que no les gusta hablar durante su proceso. Y entonces, lamentablemente, es algo que no podemos cambiar, pero de a poquito, una de las intenciones del conversatorio que empezó el año pasado es ir rompiendo con esos tabúes, esas creencias que hay alrededor de la enfermedad y demostrar que sí se puede hablar de la enfermedad, aunque todavía no la hayamos superado, vencido, ganado la batalla, como le quieran decir, podemos hablar de una enfermedad, de la enfermedad y llevar un mensaje correcto, una información correcta. No todo eso que se escucha en las salas de espera, en los centros, que las medicinas milagrosas, ni las agüitas del fondo del mar, ni, o sea, nada de eso, sino información muy concreta y muy de la mano de quien realmente puede darte una asesoría correcta, que en este caso es tu médico de cabecera. Dice el contacto de la joven que acompaña a la doctora. Me pueden seguir en Instagram, la Bitácora de Lee. Ahí yo cuento mi historia completa desde el primer día del diagnóstico a la fecha, hace ya 2 años. Van a ver mis citas en Radoni. Yasmín sale modelando por ahí en unas cuantas fotos.
todo lo que me pasó. Hay algunas fotos un poco sensibles, se los advierto para el que no quisiera como o le da tristeza. A mí cuando me dicen, ay, qué pena, qué triste, yo le digo, nada de pena ni tristeza, sonríe conmigo, porque yo soy feliz, feliz con una teta, feliz con mi menopausia inducida, feliz con mi casi 38 años de que estoy viva y sigo aquí. Y mucha gente me dice, ay, la pobre, que la pobre no, que yo estoy bien, sonríe conmigo, le digo a las personas. Entonces, arroba la bitácora de Lee, me pueden seguir para el que está preguntando cómo voy con esa línea cero estrés. Mira, el estrés, ni yo te puedo decir cómo manejarlo. Yo simplemente cuando yo me doy cuenta que me siento estresada o tensa por algún trabajo, yo me desconecto. Yo soy diseñadora. Yo apago todo lo que estoy haciendo, me desconecto y salgo. Yo salgo de la casa y cojo mi bicicleta, me voy con la niña, salgo a caminar, o sea, o me voy a la galería. Yo tengo muchas matas, me pongo a echarle agüita a la mata, a cortar las hojitas secas. Busco qué hacer, o sea, me desconecto. Porque quedarme con el estrés y la tensión, insistiendo en algo que me está generando estrés y tensión, me va a hacer más daño. Entonces ya yo he ido creando una conciencia de que al final la única que se va, la única a la que en algún momento le va a hacer daño, eso es a mí, a más nadie. Entonces yo trato como de, a veces no me funciona, a veces me quedo y entonces digo, contra, pero yo tenía que pararme ahorita. Pero sí, es un ejercicio, es un reaprender a que tenemos que hacer stop, tenemos que hacer un alto, y más cuando estamos bien estresados y bien tensos por algo. Desconectarnos de todo y buscar algo que nos gusten. Yo pinto, yo bordo, yo le echo agua a la matica, yo salgo en la bicicleta, tengo una perrita que es ciega y sorda, me pongo con la perrita, bajo a la gata del mueble, o sea, yo busco qué hacer realmente. Déjame ver. Doctora, trabaja en el oncológico Rosemilia, en el INCAR. Me parece haberla visto cuando yo vivía allá. Seguro Pregunta. me vio, seguro me vio. Claro, sí. La doctora, que poco se habla. Yo creo que no tenemos más preguntas. Yasmín, ustedes Bueno, son bellas, nos dijeron bellas a las dos. Muchas gracias. Yasmín, agradeciéndote el llamado nuevamente por segundo año consecutivo del conversatorio. No sé qué va a pasar con el COVID, pero me encantaría poder llevar este conversatorio el año que viene a algo presencial, poder volver a juntarlos a todos, a esas 4 personas con las que iniciamos el primer conversatorio, y poder seguir llevando este mensaje. Uno, de que no podemos tenerle miedo a la enfermedad. Eso es lo primero. Al cáncer no se le enfrenta con miedo, se le enfrenta con la cara de frente, como decía mi madre, con valentía. Y segundo, tu equipo médico va a ser tu mejor aliado. Entonces, yo le digo a todo el mundo, habla con tu médico, haz la lista de preguntas que tú tengas y llévasela a tu médico. A Yasmín no le molesta responder. Yo recuerdo que yo le preguntaba muchísimas cosas y ella siempre me respondía a todo. Entonces, muchas personas tienen miedo de preguntarle a los médicos. Pregunten a su médico, acérquense a su médico de cabecera, a su ginecólogo, pregunten. Y si usted ha sido diagnosticada, si el que nos está viendo es una persona que ha sido diagnosticada recientemente, es bueno que hagas una lista de todas las inquietudes que tú tienes, y que ya sea tu médico de cabecera o ya sea cuando te refieran a tu oncólogo, tú te sientes con esas preguntas una a una para que tu médico te las responda. Yo decía el viernes pasado en un live, si tu médico no te quiere responder las preguntas que tú tienes, cambia de médico. Porque tu médico es el único que te puede dar una respuesta. La respuesta no la tiene el vecino, la respuesta no la tiene la que fue diagnosticada el año pasado, la prima que pasó lo mismo que tú. La respuesta la tiene tu médico. Y si tu médico, que no creo, pero si tu médico no te quiere hablar, no te quiere decir o no te quiere responder las preguntas, cámbiate de médico. consulta a otro médico, cámbiate de médico. Porque a mí nunca me dijeron, yo no te voy a responder eso. A mí todas las preguntas que yo le llevé a todos mis médicos fueron respondidas. Las mías, la de mi esposo, la que mandaba mi hermana, hasta la que hacía la hija mía. Todas fueron respondidas. Entonces, hagan su lista. No le tengan miedo a preguntar. Y recuerden que no están solas.
hay millones y millones de mujeres, ya sea que han sido diagnosticadas o que son acompañantes, son cuidadores, que ahora mismo están pasando por esto, ya sea que están en un diagnóstico, ya sean que están acompañando a una persona y podemos comunicarnos. No estamos sola, aunque tú te sientas la única y se te está acabando el mundo, no estás sola. Hay muchas mujeres ahí afuera que le encantaría hablar, que quizás a mí me escribe mucha gente y yo le pregunto cómo te apoyo, yo quiero que tú me leas y arrancan a escribir y yo leo solamente, porque eso es lo que necesita esa persona en el momento. Entonces estamos aquí, estamos como apoyo, tu médico es tu mejor aliado, consulta siempre a tu médico y si no tenemos más preguntas, hay un comentario aquí, dice, excelente la doctora del team de Sabia Care, mi respeto para ella, la sigo, me parece que la joven y yo fuimos en la misma escuela, gracias. No sé, Yaniras, no me suena. Sí, totalmente, me acuerdo también, es importante que tu médico explique, dice. Yo tenía una libreta, dice la persona que la diagnosticaron antes de los 40 años. Yo andaba con todas mis preguntas en el celular. Yo las anotaba en el celular y cuando entraba a consulta buscaba mi nota y arrancaba a preguntar. Entonces no le tengamos miedo. Agradeciendo a Yasmín el llamado, dando las gracias a Galería 360 que nos permitió hacer este live. Pueden buscar nuestras redes, tanto la de la doctora, diga sus redes, doctora Bella Mía. Ahí, doctora Yasmín García. Yasmín García. En Instagram, yo estoy en la Bitácora de Lee, también en Instagram. El live se va a quedar grabado en Galería 360 y luego pues lo compartiremos en nuestras redes, pero estamos abiertos a cualquier pregunta realmente. La doctora siempre le puedes escribir mi experiencia por mensaje privado en Instagram, ella responde. A mí me escriben, yo también respondo, o sea que estamos abiertos a cualquier cosa y muy agradecida de los que se quedaron desde el inicio hasta el final. Sabemos que nos hemos expandido un poquito, pero realmente ha sido muy grata esta conversación. Y nada, si no tienes algo que decir, Yasmín. No, saludar a un montón de gente que saludó ahí, Ana, Miguel Bonanzi, Grey. Un abrazo a todos, gracias por estar. Oliva Mercedes, sí, definitivamente. Te quiero, amiga. Buenas noches. Nada. Muchas gracias, Yasmín. Buenas noches a todos y feliz resto de la noche. Bye. Bye.